aplauso a todos los vecinos de Junín y de la región que vinieron a compartir este rato con nosotros. Es verdad que lo que dice Gustavo, la verdad que me enganchó ahí y me habló de la existencia de esta cátedra, de estas reuniones, y me picó el bichito de la academia y dije, vamos a hacer seguramente una pequeña clase con 10 o 20 personas que se quieran acercar a escucharme, a hablar de estos temas. No, sinceramente, ustedes saben que yo fui durante mucho tiempo, lo sigo siendo, estoy de licencia, docente, investigador universitario, o sea que la universidad para mí tiene una importancia especial, un atractivo especial, y además una especie de culpa, porque esto de pasar al ministerio, a la política, me alejó un poco de los claustros, de las cátedras, de los cursos, y bueno, y todavía me atrae, me pica y lo extraño. La verdad que la Universidad Pública Argentina es una maravilla que no existe en cualquier lugar del mundo. Es algo que se conquistó tempranamente. Ustedes saben que la reforma universitaria, recorriendo... Hola. Ahí ese famoso que también se está cumpliendo ahora porque fue un mayo del 68, el mayo francés del 68. No, se corta igual. Se está cortando. No, está bien, está bien. Ese mayo del 68, ¿se acuerdan que se hizo famoso por las pintadas? Bueno, no pocas pintadas del mayo del 68 hablaban de la reforma universitaria de Argentina. Eso no es demasiado sabido, pero la reforma universitaria, o sea, sí, ese movimiento que se originó en Córdoba, que nos terminó dando una universidad nacional, pública, de excelencia, fue un factor esencial para todo el mundo, para el resto del mundo, y un ejemplo político, porque se estaba rompiendo con esa universidad clerical, monacal, y decía recién el compañero que nosotros no somos reformistas, y no somos reformistas porque ahí se hizo la reforma universitaria, se le decía el manifiesto liminar, no sé si lo leyeron, se acuerdan, que había una universidad monárquica y monástica, ¿no? Básicamente que los profesores y los claustros y las cátedras eran hereditarias y todo eso de la reproducción de algunos profesores, que los concursos ganaban los que ellos decían, pero le faltaba un elemento a esa universidad para que nosotros pudiéramos meternos en la línea y en la ascendencia del reformismo y de la universidad pública. Le faltaba ser también popular y gratuita. Y eso no fue la reforma del 18, fue Juan Domingo Perón que hizo las universidades y le abrió la puerta a los hijos de los obreros de los barrios populares para que pudieran también conseguir un claustro. Es decir, que democratizaron esa cosa republicana y de las instituciones que apoyamos y que está muy bien, pero se olvidaban de los trabajadores y de los obreros, y para eso tuvo que venir a este país el peronismo. Después quería decir que venía acá, no, hacía una broma diciendo que solamente pensaba que iba a venir poca gente porque sabemos un poco lo intensos y lo movilizados que somos. Eso ya era en la época macrista y la verdad es que yo pensé siempre, eso iba cuando hablaba de la universidad, que todo acto de enseñanza, todo acto académico, toda clase, me suena a Los Redondos, pero toda clase es política, ¿no? Toda clase es política. Y yo cuando dictaba cursos, a veces me acabo de encontrar con 2 exalumnos, no sé, de los 90, después veo algunos otros por acá, de cuando daba clases, y a veces los cursos eran muy chiquitos, porque era la universidad y tocaba algún curso especial. Yo siempre pensaba que era un acto político.
pero uno podía dar una clase con determinados tiempos, con determinados modos. La verdad es que agradezco y estoy muy contento de nuevo de estar dando una clase en la universidad. Sé que toda clase es política, pero hoy vamos a hacer una clase especialmente política, porque vamos a hablar de la economía y de la política. Esto es política. Y después, recordando esa charla que tuvimos ahí al principio, bueno, en toda esta época, toda esta etapa desde que ganó Macri, yo recién hablando con los compañeros le preguntaba cómo era de grande el lugar, cuánta gente iba a venir, nadie sabe, nadie sabía, porque yo sé que a todos ustedes le dieron un choripán para venir acá, al único que no le dieron es a mí, así que... ¿Saben qué es lo más triste? Que no era una chicana cuando decían que nosotros, cuando venía una multitud, era porque venían en micro, porque les pagábamos, porque eran todos empleados del Estado, porque estaban todos a sueldo, porque venían por el choripán, por el vino. ¿Saben qué estoy descubriendo? Durante la época macrista, una de las cosas que sirven por el contraste y para también aprender en este momento, pues es un momento también para aprender. Pasan cosas muy tristes, pero es un momento también para reflexionar y aprender, ¿no? Porque todos dicen vamos a volver, después ellos se agregan vamos a volver mejores, pero para eso no hay que esperar que la naturaleza nos lo dé, hay que trabajar para ser mejores. Hay que formarse, hay que aprovechar y formarse, pero yo una de las cosas que aprendí es que y miren, para su desgracia, miren lo mal que le va con estas cosas. Yo creo que era una chicana, era una mentira, pero me parece que se lo creyeron. Que creían que era verdad. ¿Y saben por qué creían que era verdad? Porque miraban un espejo y se daban cuenta, ¿se acuerdan ahí Macri saludando a las palomas el otro día en el Congreso? No lo saludaban las palomas. Y ¿se acuerdan ahí cuando asumió que iba en un auto cerrado y decía qué feo, seguro no vinieron porque llueve? O el otro día que vino acá la gobernadora Vidal, ayer vino la gobernadora Vidal, no es que solo trabajan para las redes, viven en una red social. Me parece que su vida es un tweet o una página de Facebook. Por eso el otro día creo que escuché a alguien diciendo, pero me gustó, lo dijo no sé dónde, pero la llamó a la gobernadora María Eugenia Virtual. La realidad, lo que se dice la realidad, está a kilómetros de cómo viven, dónde viven. Por eso voy a recordar también la desgraciada y desafortunada frase que le escuchamos decir a la gobernadora Vidal. Quiero decir que la escuchamos porque se les escapó, porque se les filtró. Esas veces que los escuchamos hablar con sinceridad, yo celebro que a veces hablen con sinceridad, porque siempre es un montaje, una puesta en escena, un discursito armado, un guión. Pero en general se los pesca hablando con sinceridad cuando se juntan entre ellos. Esto era el Rotary Club. No tengo nada malo para decir del Rotary Club. No tengo nada malo, la verdad que sé su nombre porque ahí están los monumentitos, pero no sé. Sí me da la impresión que no es una parte del movimiento nacional, popular y democrático, ¿no? Que no es una organización popular. Me parece que... No es. Y lo que a mí me llamó la atención no es la última parte de la frase, esa la recordamos recién. María Eugenia Vidal dijo que la universidad pública y gratuita no sirve para nada, porque la universidad pública y gratuita fue hecha para eso. Fue hecha precisamente para que con las miles y millones de trabas que tienen los más carenciados, los más humildes, para su vida en general, pero más todavía, porque la universidad es pública y gratuita, pero sabemos que no sale gratis.
Para poder ir a la universidad, aún si no te cobra la matrícula, hay que pagar la fotocopia, hay que dejar de laburar. La universidad, de alguna forma o de otra, se paga. O sea que es un esfuerzo. Es un esfuerzo que se hace para llegar ahí. Y a mí me llamó la atención porque creo que es su concepción profunda. Todo lo que no sea privado, arancelado y no sea un negocio no les gusta, no les va. Todo lo que tenga que ver con el ascenso social no les va. La universidad, fíjense qué importante para nosotros es, porque es un mecanismo de ascenso social, pero es mucho más que eso. La universidad también investiga. Las universidades regionales o del interior no solo dan clases, no son enseñaderos, investigan, hacen extensión, se relacionan con la comunidad, hacen muchísimas cosas más, pero Vidal solo la ve como un enseñadero. Pero a mí me llamó la atención más que todo eso, que es espantoso y que hay que hacerle acordar, ¿no?, a cada uno de los estudiantes universitarios que si estudia es gracias a que Vidal todavía no le cerró su universidad. Hay que hacerle acordar que van por todo, no van solo por el kirchnerismo, solo por el peronismo, van por todos. A mí lo que más me llamó la atención es que dijo, como todos nosotros pensamos. Porque hacen unos esfuerzos espantosos. Lo hemos visto a Macri observar con una mezcla de asco y sorpresa una milanesa, un sándwich de milanesa, preguntándose si eso era comida o qué era lo que le habían puesto. Los esfuerzos que hacen para parecer cercanos. Lo vimos, ¿se acuerdan? Una vieja propaganda del principio del duranbaruismo, abrazado en una villa. ¿Se acuerdan? No son dos esfuerzos, pero cuando piensan que no los están grabando, se están lavando con jabón en gel. Claro, cuando salen del libreto, cuando se relajan un poco, Vidal no solo dice que todos sabemos que los pobres no llegan a la universidad, cosa que saben mal, porque les quiero decir que con las 19 universidades nacionales que abrió Néstor y Cristina, los pobres sí llegan a la universidad. 80% de los estudiantes son primera generación. Su dolor y su ajuste es nuestro orgullo. Como todos nosotros sabemos, y develó y reveló algo peor. ¿Qué quiere decir y quiénes entran en la primera persona del plural de María Eugenia Vidal? Entran los que están en el Rotary Club. Hasta ahí llega su primera persona del plural. Eso es lo que más me llamó la atención. No solo que revelara su verdadero pensamiento, sino que revelara su verdadera identidad. Es muy importante porque estamos en una época complicada, como habrán visto. En una situación económica, política y social tremendamente complicada. Yo no quiero hacer una historia detallada, pero siempre lo digo, porque me parece que todos criticamos el bombardeo de la televisión, las operaciones mediáticas, todos estamos hartos de la agenda, lo que ellos llaman fijar agenda, y eso, bueno, los he escuchado muchas veces decirlo a los propios partícipes del sistema mediático argentino, ¿no? Tan concentrado, tan vinculado a intereses empresarios, pero ellos dicen, bueno, no, nosotros ahora nadie lee el diario, entonces no tenemos todo ese poder que nos atribuyen. Bueno, uno a la mañana prende la radio y en la radio lo primero que se hace es leer todos los titulares de los diarios, de los principales diarios de más tirada, o sea que te leen todos los días a las 6 de la mañana por miles y miles y miles de medios de comunicación. Se lee lo que Clarín quiere que se lea, lo que La Nación quiere que se lea, se lee, se repite, se discute sobre eso, y a partir de ese momento empieza la discusión, que sí, que no, pero ya está.
Si el tema del día es ese, el tema del día es ese, y si ellos logran que aparezca en todos los diarios, se va a hablar de eso, así sea la última estupidez que se le ocurre para tapar movilizaciones de miles y miles. Miren, los invito a ver los diarios cuando nosotros estábamos en el Congreso de la Nación discutiendo esta ley del último, ya no sé ni qué día fue porque no dormimos nada, pero esta ley, claro, el otro día discutiendo la ley, fíjense, discutiendo esta ley, le pusieron, hay 2 marchas y una foto que no sé ni cómo la sacaron, porque una tenía 20 metros y otra tenía cientos de miles de participantes, y sin embargo mostraba que había 2 marchas, como diciendo, claro, como, y fíjense qué manejo, qué manipulación. Estamos en un ejercicio de manipulación, pero uno de los elementos de esta manipulación, y que quiero decir algo más, esto no es un invento, ni una genialidad, ni de Mañeto, esto es lo que está ocurriendo en toda América Latina. Y hasta puedo decirle, Donald Trump se queja de la manipulación mediática que hicieron. Es decir, es un fenómeno mundial. Como es un fenómeno mundial, que buena parte de los medios de comunicación sean solamente una rama, un pedacito de grandes empresas que no solo forman parte de una élite o forman parte de lo que sería el establishment, sino que además tienen intereses económicos. Esto para mí es aberrante. Que alguien que pretende, porque la objetividad de los medios de comunicación, cualquiera que esté acá, estamos en una universidad, que sepa del tema, sabe que está cuestionada porque está cuestionado el concepto mismo de objetividad, ¿no? Pero bueno, siempre se ha dicho que los medios son permeables, por ejemplo, que la propaganda, que el anunciante o ciertos anunciantes en general son cubiertos, por eso medios no son criticados, porque está el tema del sostenimiento. Pero ¿qué pasa si, como pasa en la Argentina, esos medios de comunicación son directamente parte de un grupo empresario? ¿Qué pasa si usan ese medio no para defender al anunciante, sino sus propios intereses? Bueno, pero hay montones de fenómenos con los medios de comunicación. A mí lo que más me preocupa es que a veces la inmediatez de la noticia, sea esta u otra, la velocidad de esto de que el diario del lunes, el diario de ayer ya está viejo, bueno, es que borra la historia. El vértigo de la noticia, más si como pasa ahora, esas noticias a veces parecen directamente diseñadas desde el propio gobierno. Más, porque entonces no solo va borrando la historia, sino que esa inmediatez permanente, ese presente permanente, esa carencia, esa oquedad, digamos, esa falta de raigambre, se suma a un gobierno que inmediatamente y todos los días se la pasa negando la historia. Así que se suma, son 2 efectos juntos, pero a mí me parece que ese efecto también nos pega a nosotros en parte. Es casi inevitable porque con este gobierno es sabido que todo gobierno, cuando tiene una noticia mala, todo gobierno, se le puede ocurrir la idea de inventar otro tema u otra noticia para tapar esa noticia mala. Entonces todos hablan de es una cortina de humo. Lo que yo no vi nunca es un gobierno como este, que una noticia mala la tapa con otra peor. Todos los días, ¿no? Cada vez es peor. No dice qué. Entonces la corrida fue para tapar la derrota, que fue para tapar... No, entonces cada vez es peor. Cada vez es peor. Todas las Bueno, claro, pero inventate una. No sea malo, son todas malas noticias. Entonces, esa inmediatez nos hace perder la historia. Y yo quería, sobre todo porque sabemos exactamente dónde estamos, en qué distrito estamos, en qué zona estamos, sabemos cuál es la situación política de esta sección electoral. Entonces, yo creo que hay que recuperar la historia, porque ese efecto de perder la historia, de estar siempre hablando de lo último o lo que viene, nos hace olvidarnos un poco de dónde viene esta historia. Y concretamente lo que quería hablar es un poco de la historia económica del macrismo. La historia económica del macrismo. Lamento decir que
no tiene final feliz, ¿no? Son esos cuentos que no, pero me parece que hay que recordar el principio más allá del final. Y vuelvo sobre esto, y yo machaco sobre esto, porque si estoy hoy acá, más allá de la invitación, más allá de acompañar al movimiento, a las diferentes expresiones del movimiento nacional y popular de nuestra fuerza política, más allá de eso, más allá de hablar con ustedes, que muchos serán militantes, muchos se habrán acercado, muchos participan orgánicamente o no, muchos simpatizan, a algunos les interesa simplemente, porque hemos invitado hoy por la tele, yo he invitado especialmente a los que no nos votaron, pero especialmente, pero porque quiero recordar un poco esta historia, con la intención de contribuir, de aportar a que ustedes hagan lo propio, no hablarnos entre nosotros, que sirve, que importa, pero más bien hablar con los que no son iguales y no piensan igual que nosotros. Y entonces yo, el primer punto que quiero marcar y volver sobre esto, es que el votante de Macri en 2015, el que lo puso a Macri en la presidencia, votó a Macri porque le prometieron una serie de cosas. A mí me interesa volver sobre esto. Me interesa que ustedes vuelvan sobre esto. Parece la prehistoria, ¿no? Pero creo que he buscado el efecto de que esto parezca la prehistoria. De que eso quede allá atrás. Que nos olvidemos. Y no hablemos más de lo que sería el pecado original del macrismo. El pecado original para mí tiene un nombre. No es un nombre bonito. Se llama estafa electoral. Es una estafa electoral. Es un desfalco, es una mentira, es un engaño. No lo olvidemos, porque el punto inicial, lo que debería darle una legitimidad de origen, le da la legalidad de haber ganado en las urnas, pero cada día le resta más legitimidad al gobierno. Porque nosotros, me parece que sobre todo con el que no está concientizado políticamente, con el que incluso le pareció que durante nuestra etapa fue muy intensa y fue muy exitosa en el terreno de la politización. Yo creo que de entre las grandes cosas que hay que reconocerle a Néstor y a Cristina es haber repolitizado una sociedad a la que habían lobotomizado. Porque la década de los 90, la mansadora neoliberal que venía desde el golpe de Estado, el golpe de Estado como comienzo de esto, el golpe, digo, los golpes, ¿no? Porque a veces uno se olvida de que era un golpe atrás de otro golpe, después una democracia tutelada y después una democracia condicionada. Así veníamos a los tumbos desde el 56, ¿no? Que veníamos a los tumbos, desde el 30, si uno quiere, con el intervalo de esos 10 años del primer peronismo. Pero en una democracia representativa como la nuestra, la democracia no se ejerce todos los días. El ciudadano común vota cada 2 años y elige presidente cada 4 años. Un presupuesto de la democracia. Por eso yo creo que esto de lo que hablo es importante desde el aspecto económico, discursivo, pero también político. Cuando se vota, se está llevando adelante un contrato. Yo sé que no es un contrato formal, pero es un contrato. Porque uno vota al que le ofrece, no solo eso, le representa lo mejor. Si es muy individualista para él. Pero bueno, esto no lo prohíbe la democracia. Si es un poco más altruista, solidario, para el conjunto. Pero en todo caso, el acto de votar es el acto de votar un candidato y una serie de medidas. Y una plataforma, una promesa. Bueno, si uno tiene que recordar cuál fue la plataforma y la promesa de Macri, les recomiendo que hagan el ejercicio, de volver atrás ahí a 2015. Yo quiero decir que era muy buena la plataforma.
Era excelente. Era excelente. Imagínense, recuérdenlo, te decían, bueno, esto de varias cosas en abstracto, podemos vivir mejor. Y bueno, ¿quién no quiere vivir mejor? Levante la mano, todos queremos vivir mejor. No vas a perder ningún derecho, lo dijeron más claro, no vas a perder nada de lo que tenés. No voy a perseguir a nadie por no pensar igual. Voy a unir a los argentinos. Voy a conseguir pobreza cero. ¡Qué sarta, qué rosario de mentiras que dijeron en esa campaña electoral! ¡Qué estafa! Pero terminado el capítulo general, iba a lo particular. Que era más o menos algo así. Le preguntaban a cada uno qué quería, a cada grupo social, y se lo prometía. Ahí iba Macri y se lo prometía. Los jubilados querían, que habían establecido, que Cristina vetó, que no sé qué. Fíjense, el 82% móvil. Cuando termina nuestro gobierno hay 82% móvil, que ahora ya no hay más, para el salario mínimo vital y móvil, con respecto a la jubilación mínima. Era justo clavado el 82. Pero además, se habían hecho varias cosas, ahora voy a eso. Pero fíjense, le prometieron el 82% móvil a los jubilados. ¿Qué había pasado con los jubilados? Bueno, patas para arriba de la fase neoliberal de los 90. ¿Qué era Cuto, ayúdame? O Kunkel. Carlitos, ¿qué era? 150 mangos la jubilación. 10 años 150 mangos congelada la jubilación. No alcanzaba ni para pagar el alquiler, ni para, no alcanzaba para comer. Era un desastre. Era un desastre. Y bueno, pero fíjense, eso era, pero no era lo peor, la jubilación baja. Lo peor de todo es que de los argentinos en edad de jubilarse, solamente le habían reconocido la jubilación al 66%. Había 3 millones de viejos, de ancianos sin jubilarse. Sin jubilarse. Era un genocidio de los viejos. Eso había hecho el neoliberalismo. Entonces, ¿qué pasó cuando llega Néstor y después Cristina? Primero empieza a subir la mínima. ¿Cómo termina? Con la jubilación más alta de América Latina. Con la jubilación pasamos de una de las más bajas a la más alta. ¿Y qué pasa también? Se reconoce algo que el neoliberalismo no reconoce, no entiende, no quiere, combate, que es que la jubilación es un derecho. Es un derecho. Entonces, con los planes de inclusión jubilatoria, se pasó a ser el país con más cobertura jubilatoria de América Latina. Como un jubilado... 3 millones de nuevos jubilados, 97% de cobertura. Se jubiló. Yo creo, miren, hay muchísimos, la mayoría de los jubilados lo votaron a Macri. No, muchísimo la mayoría. No, conozco muchos también. Pero claro, son 8,5 millones. Así que... No, yo sé. Pero fíjense, convencieron, después voy a decir algo, y que no es que lo pienso, lo voy a decir porque no es lo que creo, es lo que sé. Y cuento acá toda la historia argentina. No hay gobierno en nuestra historia que haya hecho más por los jubilados que el de Néstor y Cristina. No hay. Le dimos 50%, si no me equivoco, los jubilados eran de la mínima. A eso le dimos el 82%. A mí me hubiera gustado darle a todos. Pero claro, era una cuestión de tiempo, de seguir creciendo, porque las jubilaciones se pagan a partir de los aportes de los que laburan. Entonces, para subir las jubilaciones está todo encadenado. Créanme que está todo encadenado. Aspirábamos a eso, pero le instalaron la idea de que no se había hecho nada, de que faltaba un montón,
Y sobre ese trabajo que hicieron sistemáticamente durante años, vino Macri y le dijo: en mi gobierno les voy a dar el 82% móvil. Miren lo que dijo. O sea que debe haber varios jubilados que lo votaron a él, no la votaron, bueno, no votaron a nuestra fuerza política, no votaron al Frente para la Victoria, no votaron a lo que hoy sería Unidad Ciudadana, porque no le habíamos dado eso, le habíamos dado todo lo demás. Le hicieron olvidar que se lo dimos, le hicieron pensar que eso no valía nada y no servía para nada, le hicieron pensar que el 82% móvil no se lo dábamos porque éramos gente mala, porque éramos avaros, y después vino Macri sobre ese marco y les ofreció el 82% móvil. Estuvo bien armado. Y entonces hay muchos jubilados que votaron a Macri. Yo creo que si nos tomamos el tiempo, con tranquilidad, con humildad, de ir de nuevo y de hablar con cada uno de ellos, nuestra tarea, de acá a fin de año, después veremos, pero nuestra tarea es que no haya un solo jubilado que vote al que en lugar de darle el 82, le bajó la jubilación, creó jubilado de segunda. Hoy en este país hay jubilado de segunda. El que no hizo los aportes no solo va a tener la miseria que le va pagando la jubilación, porque después le cambió la fórmula, sino que el que no hizo los aportes, 20% menos. ¿Se dan cuenta? Es una estafa de una dimensión que ya a esta altura diría que ellos tengan su Durán Barba, su cadena nacional de medios privados, que ellos tengan los gobiernos, pero a esta altura, compañero, vengo a decirle que si nosotros no conseguimos explicarle el cuento que le hicieron a todos los jubilados, la responsabilidad es exclusivamente nuestra. Tenemos que trabajar de nuevo. No seamos complacientes. Porque ahora de nuevo viene una elección. Y de nuevo, porque yo leí el documento ese secreto que firmaron con el fondo, que obviamente dice que hay que seguir viendo el valor de las jubilaciones. O sea que vienen por más estafa los jubilados. Pero lo mismo podríamos hacer con los laburantes. La misma. A ver, cuando empieza nuestro gobierno, ¿se acuerdan el desempleo? Pongámosle bien científico el mes que asumimos, 22% de desempleo. Termina y nadie cuestiona esta cifra. Teníamos casi pleno empleo. Todos dicen, bueno, porque había caído mucho la economía, 6% de desocupación. Estábamos a niveles récord, pero volvíamos a las épocas de oro de este país, Y todos dicen, que era fácil, porque no sé qué y no sé cuánto. Yo les quiero decir que anduve por España, anduve por Grecia. Los países que les cayó una desgracia. Yo les digo cómo se llama esa desgracia. No es la peste bubónica, la fiebre amarilla. Se llama Fondo Monetario Internacional. Esa desgracia. Tuvieron la crisis en 2008. Grecia, por ejemplo, igual que nosotros, 25% de desempleo. ¿Saben cuál es el desempleo 10 años después en Grecia? 21. Es decir que las recetas del fondo, si alguien tiene alguna duda, son bárbaras para los banqueros internacionales, ¿no? Bárbaras para el Deutsche Bank, para la JP Morgan, bárbaras. Pero para los pueblos son una desgracia. Pero fíjense, nosotros llegamos con 25% de desempleo, termina el gobierno 6% de desempleo. Yo quiero decirle que una de las cosas, hablaba recién de la recuperación de la política, pero una de las cosas más importantes es que se recuperó en Argentina el empleo, pero además, cuando Néstor asume, no sé si ustedes vean de nuevo ese discurso también, bueno, ya les mandé demasiados deberes, ¿no? Ya parece una clase. Para la vez que viene, se tienen escuchado el discurso del 25 de mayo de 2003. No saben lo que se aprende con el discurso del 25 de mayo.
libros y libros hay contenidos en ese discurso. Y ahí dice Néstor, yo quiero un país normal. Yo quiero un país normal. Y ese país normal implicaba, entre otras cosas, que la gente pueda llegar a fin de mes. Y que no estén todos y todas con el estómago. Ahí estaban los que no tenían laburo, pero ¿saben qué? El 22%, 25% no tenía laburo, pero el 75% estaba aterrorizado de perderlo. Un país normal es un país donde el laburante no piensa que lo pueden echar mañana. Parte de esa normalidad es la certeza y la tranquilidad de poder vivir. Y eso lo devolvió Néstor, lo devolvió Cristina y lo quitó Macri. Hoy todos están con miedo de perder el laburo. Todos están con miedo de no llegar a fin de mes. En 2 años y medio. Y además resulta que si te echan del laburo y te parás en la puerta a protestar, te cagan a palazos. No por querer voltear un gobierno, por pedir que te den laburo, que te traten como persona humana, que no te echen con un papelito en la puerta o con un guardia de seguridad. A eso llegamos. Y al laburante, que ya tenía laburo, al laburante, y una nota aparte sobre los niveles salariales, ¿no? Porque lo dijeron textualmente. Era un país donde con un salario medio, un laburante medio creía que podía comprarse un celular. Miren, parece que los celulares solo son para lo más garca de este país. Todo lo demás es una fantasía. De tomarse vacaciones. No, pero el presidente dijo que el problema era que no laburaban los fines de semana. ¿Por qué no prueba él laburar de vez en cuando antes de pedirle a los trabajadores? Pero miren, lo mismo que con la jubilación, porque para nosotros el laburo no es una eventualidad, no es una dádiva. No es algo que tampoco por haberlo dado le vamos a ir a decir, entonces me debés. El trabajo en Argentina, desde Perón y Evita, es un derecho. Es un derecho. Y el Estado está para que se reconozcan los derechos. Pero fíjense, lo mismo que al jubilado, le pusieron un tema, le instalaron, le hicieron olvidar todo lo que tenía, le hicieron olvidar cómo estaba, le hicieron reclamar algo. Y ahí está la frutillita de la torta. Apareció Macri y se lo prometió. Lo mismo hicieron con el impuesto a las ganancias. Podemos discutir 100 años el tema de los impuestos a las ganancias. 100 años. Habrá 20 opiniones. Lo que queda claro es que para que te cobren el impuesto a las ganancias primero hay que tener laburo. Y primero hay que ganar bien, porque se lo cobraban al 10%. Y yo no me voy a enojar ni pelear con ningún compañero que reclamaba que no le cobraran el impuesto a la ganancia. Pero se había olvidado que parte de sus necesidades era el impuesto a la ganancia. Y ahora fíjense, no solo como a los jubilados, todo lo que se había recuperado se lo empiezan a sacar porque lo dejan sin sueldo y lo dejan sin laburo, sino que además Macri dice, en mi gobierno ningún trabajador va a pagar impuesto a la ganancia, con nosotros pagamos 1 millón y ahora pagan 2 millones. Hay que ser mentiroso. Pero después, ¿cómo puede quedar un solo laburante en la Argentina que diga que yo voy a votar a Vidal, que yo voy a votar a Macri, que yo voy a votar a Larreta? Los estafaron. Los comerciantes, las pymes, que nosotros hacíamos todo mal porque no se crecía hace no sé cuántos años y porque... A ver, no se crecía hace 5 años, pero yo me fui del gobierno
en el año 2015, y la estadística que Macri revisó, volvió a revisar, volvió a cambiar, tocó, toqueteó, modificó, esa dice que el último año del gobierno de Cristina, la economía argentina, lejos de no crecer hace 5 años, creció 2,6%. Nos fuimos con crecimiento. Pero no importaba nada. Decían cualquier cosa. Y no era Macri el que hacía la campaña sucia. Era buena parte de los medios de comunicación, los concentrados, era una parte del Poder Judicial que se ocupaba de hacer la campaña sucia. Y mientras tanto le decían al empresario que el problema era que él no podía comprar todos los dólares que quería con sus ahorros, que ese era el principal problema de su vida. Miren, a nadie le gusta tomar medidas impopulares. Uno ni es sádico ni viene a joder a nadie. Pero la verdad que nuestra prioridad no era que con todo lo que ganaba pudiera comprar tal cosa o tal otra. El tema es que con su negocio pudiera mantener la ventana y la persiana abierta y pudiera mantener el trabajo. En medio de una crisis mundial, cuando Brasil caía a 3, en Argentina, con nuestro gobierno, no se perdió un solo empleo. Y no me estoy peleando con ningún trabajador, porque se la armaron, lo llevaron, le mintieron y después lo estafaron. Porque hoy ya está, van 30 meses del gobierno de Macri, no cumplió con nadie, pero armó esta situación. Yo creo que hay que ir a recuperar esa historia. Con él sí. Porque, bueno, ahora vamos. Entonces, pero quiero hablar también de las economías regionales, de los pequeños, porque sé en qué zona estoy. Hoy estuvimos en un establecimiento que se dedica a la cría de cerdos. Estuve el otro día en varios tambos, ahí en Córdoba y Santa Fe. Estuve también en algunos establecimientos que tienen feedlot para carne. Estuve también en un establecimiento que producía huevos, no pollo. Después estuve en otro que hacía carne de pollo. Los está quebrando a todos. Pero no solo esto, estuve en Río Negro, en el Alto Valle. Estuve con los yerbateros. Estuve con el sector del algodón, del tabaco. Estuve con el sector del vino y de la uva. Están trayendo vino de Chile. Lo fundió a todos. Lo fundió a todos. Está en eso. Y no es que pasó sin querer. Era el plan económico que traía en el bolsillo. Y no es que lo traía porque en 2015 pasaba tal cosa, porque la inflación... prometió bajar la inflación. Prometió, sí, eso iba... Claro, no hace falta mucho porque en los primeros 5 minutos lo iba a resolver, ¿no? Tuvimos el primer año, fue el de más inflación en los últimos 15. 42%. Y este año, viste, está en camino. Este año está en camino. Entonces, yo lo que quiero decir es que, como dije que hay que ir a trabajar con los jubilados, como dije que hay que trabajar con los laburantes, como dije que hay que ir a trabajar con los estudiantes, que cuando les brotan sus verdaderas ideas, sus verdaderos sentimientos, ya vemos para dónde va. Cerrarían todo. Pero él sufre cuando toma esa política, Sí, él sufre mucho. Lamenta un montón. No, pero yo vuelvo a esta campaña, porque fíjense, es muy poderoso el aparato de comunicación, pero fíjense, quería terminar con esto. Comerciantes, empresarios, pymes, productores rurales, pequeños, todos están en la fila de los estafados. Por eso yo sé que uno tiene sentimientos encontrados, ¿no? Con los que votaron a Macri. Tiene sentimientos encontrados, pero presten atención, porque vengo a decir esto con profunda convicción. Y no durambarbescamente,
porque lo pienso en serio, son víctimas. Son víctimas. Porque no es que por tontos, por distraídos, se armó una estafa. Cuando te arman una estafa, pues, no, son víctimas, son víctimas. Yo sé que hay quienes no cayeron en la estafa, pero es una estafa que ha sido planificada con premeditación, ha sido planeada, ha sido estructurada, ha sido, yo siempre lo digo, una cosa es si Macri te decía, yo en campaña, ¿no? Decía, voy a bajar el impuesto a las ganancias y los impuestos a todos los empresarios, pero voy a pagar las jubilaciones más altas del mundo. Yo decía, ¿cómo va a ser? Porque si baja todos los impuestos y sube todos los gastos, en el medio decía que iba a bajar el déficit fiscal. Miren, yo no es que estudié mucha economía, alcanza con saber sumar y restar, que si vos bajás los impuestos y subís los gastos, en el déficit no te va a ir bien. Mintió, bajó algunos impuestos de los más ricos, ajustó los gastos, pero tiene más déficit que con nosotros. Tiene más déficit. Era un poco inverosímil. Pero para el que no está tan politizado, para el que no está tan preocupado para el que quiere vivir tranquilo, para el que le dijeron no, la cadena nacional que interrumpe la novela, bueno, perfecto, pero se armó. Y no era uno, no era que lo decía el político, te lo decían en todos los canales de televisión y no en los programas políticos. Te lo decían en el programa de la mañana, te lo decían en el rinconcito del jubilado, te lo decían, bueno, mientras, como dijo Cristina el otro día, mientras revolvían la sopa, machacaron y machacaron con esto y lo convirtieron en verdad. Pero porque no era el interesado, que era el político, sino que era todo ese sistema, toda esa maquinaria, todo ese montaje, todo ese dispositivo para montar una estafa electoral. Y lo digo porque lo hicieron en toda América Latina contra todos los gobiernos populares. Por eso a veces uno tiende a mirar hacia el norte cuando está buscando de dónde vienen estas ideas, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que son muy efectivas. Pero, para que lo entiendan bien, porque sé que puede provocar enojo, pero ese enojo con el que votó Macri es una victoria de nuestro adversario. Quieren que estemos enojados, quieren que estemos indignados, quieren que estemos con odio, quieren que vayamos a hablar con un argentino que hoy no puede comer y en vez de decirle, che, flaco, ¿cómo hacemos? A ver qué cambiamos nosotros, qué cambiás vos, cómo nos juntamos, cómo nos organizamos, vayamos a decirle, viste, sos un gil, vos votaste. Y claro, ustedes se creen que está buenísimo, pero ganaron ellos. Porque quieren que nosotros odiemos y que ellos nos odien, para que no podamos explicar, para que no podamos entender, para que no podamos juntarnos. Quiero decirles que es la grieta. Quiero decirles que es la grieta. Esa grieta, que es ese odio, no es algo que armamos nosotros. La armaron ellos para que el odio nos impida hablar con algunos argentinos, con algunos vecinos, y que no nos escuchen y que nos digan 3 frases hechas y despachen el tema cuando están siendo víctimas de esa estafa. ¿Saben cómo le vamos a responder a esa grieta? ¿De qué la vamos a tapar? De amor. Entonces les pido por favor que no odien. Porque el marketing político lo llevó de la mentira en la campaña a la mentira en el gobierno. Yo decía, lo dije al principio de este gobierno, porque yo venía con esto del marketing político, las mentiras. Bueno, ellos decían que era una campaña del miedo, que hacíamos una campaña del miedo, y como dijo Cuto Moreno, que está acá, compañero, dijo, nos quedamos cortos con la campaña del miedo, ¿no? Nos quedamos cortos. Pero fíjense, yo decía, se puede ganar una elección con marketing. ¿Cómo van a gobernar con marketing? No se puede gobernar con marketing. Yo lo decía así, me parecía bien dicho, pero después encontré el otro día, hace poquito, encontré una frase que lo explica mejor. Era algo que dijo un viejo dirigente político argentino.
dijo, había una dictadura militar. Y dice, se puede, dijo, Justo, Carlito, van a reconocer esto, me parece. Dijo, se puede decir una mentira. Lo que no se puede es hacer una mentira. Se llama Juan Domingo Perón, el que dijo esto. Hablando de la mía. Y fíjense, a punto tal es así, y por eso lo llamo a recordar la historia, que en la campaña decían la revolución de la alegría, se puede vivir mejor, y ni bien empezaron a gobernar y aplicaron su plan, ¿se acuerdan? Una devaluación que no se iba a ir a precios, ¿no? Habían encontrado la piedra filosofal, devaluaron 60%, y los precios se iban a quedar quietos, ¿no? Los habían anestesiado los precios, porque el blue... Hicieron un desastre. Y ahí, ¿para qué lo hicieron a esto? Como están haciendo ahora. Para marcarle un techo a las paritarias y robarse salario. Robarse el salario, sacarle la plata del bolsillo. Manotearle a los jubilados, a los laburantes, a los maestros. A veces uno dice, ¿qué dirigentes sindicales tenemos? ¿Qué dirigentes sindicales tenemos? Yo siempre me acuerdo de los maestros que se bancaron a Vidal diciendo que era una mafia, ganaron el sindicato, le hicieron paro, andaba Vidal a pelearse con nuestros maestros. Pero ni bien empezaron a gobernar, la paritaria de hambre el año pasado y la van a romper de nuevo este año. La paritaria de hambre. Pusieron un techo al salario y entonces empezó a pasar lo que pasa. Porque no es casualidad que al productor de leche, al productor de carne de cerdo, al productor de pollo, que al comerciante, que a todos les vaya mal. Y es una lección también, ¿eh? Es una lección. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, los que no nos votaron, decían, porque dan jubilación al que no se la merece, dan planes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, la demanda que hoy no está para comprarles en su mostrador son esas jubilaciones dignas que daba el gobierno de Cristina. Son esos salarios dignos. Esa teoría del derrame, ya que estamos en la universidad, que nunca se cumplió, dice, primero hay que crecer, después distribuir, ¿no? Lo que pasa es que dicen eso, nunca llega el crecimiento, menos todavía la distribución. Nos tuvieron todos los años 90 con ese verso, primero crecer, después distribuir. ¿Saben qué? En la realidad y en la Argentina demostramos que esa teoría económica es verso, que hay que distribuir para crecer, que el mejor método para crecer es distribuir la riqueza. Cuando no distribuimos. Vecinos, yo creo que la realidad está dando lecciones, porque ni bien termina la elección, empieza a notarse la estafa electoral. En la realidad, porque no cumplen nada. En el discurso, porque cambian el discurso. Descubren algo que el mejor equipo en retirada de los últimos 50 años, el mejor equipo de renunciantes de los últimos 50 años, de echados, de exiliados, ¿no? Ese equipo no había notado
que la economía andaba pésimo. Fíjense qué cosa rara, es algo que debe ser lingüístico. Cuando hablan en argentino, dicen que la economía anda mal. Cuando hablan en inglés, decían que andaba bárbaro porque andaban pidiendo guita. Son unos mentirosos. Pero empezaron con el verso de la pesada herencia. Se lo inventaron ahí. Pero fíjense, es muy fácil de desarmar. Yo lo hablaba hoy con algunos productores, les decía, está bien, ¿cuál es tu problema? Lo que yo vendo, por ejemplo el cerdo, ahora viene de Estados Unidos, de Dinamarca. Yo les digo, ¿qué pesada herencia? O dicho en primera persona, ¿qué puedo tener que ver yo o nuestra política con que importen carne de cerdo del exterior? Nada. Es un verso. Abrieron las importaciones porque el manual neoliberal dice que hay que abrir las importaciones porque piensa que la industria argentina es un desastre. Siempre lo pensaron, que no hace falta. Les desafío encontrar un solo industrial en este gobierno. No hay ninguno. Son todos empresarios, pero ninguno es productor y ninguno es industrial. Son todos de la timba. Son todos de los fondos de inversión. De los recursos naturales, porque no creen en eso, por eso los están fundiendo, porque algunos lo decían más explícitamente, porque no había un Durán Barba o porque no había elecciones. Ahí estaba Martínez de Oz con la silla argentina que se rompía, ¿se acuerdan? Bueno, es ese pensamiento, que no creen lo nacional, no creen los argentinos, que le da lo mismo vivir acá o vivir afuera. Han ido a buscar a algunos funcionarios que andaban viviendo afuera, los han traído, ya se fueron de nuevo. No aguantaron 2 años en la Argentina. Ya renunciaron y se fueron de nuevo, se las tomaron. Porque este programa económico rompe la demanda, porque rompe el salario, rompe la jubilación, rompe las políticas de Estado. Y entonces no hay demanda, por eso la leche sale barata, por eso sale barata, sale barato, digamos, sale barato quiere decir no cubre los costos. No cubre los costos de producción nacionales. Entonces, ¿qué me decían los productores? Yo vendo en pesos, con competencia desleal desde afuera, pero mis costos empiezan a ser en dólares. Nunca anduvo esto. Nunca anduvo, porque les dolarizaron las tarifas, les dolarizaron los insumos, les abrieron las importaciones, le pusieron la tasa de interés por el cielo. Pero cuando me dicen la pesada herencia, ¿qué tengo que ver yo y nuestras políticas? ¿Qué vinieron a arreglar? ¿Qué solución trajeron poniendo a 40% la tasa de interés? Es un negocio de ellos. No es una solución para los argentinos, es una solución para el bolsillo de los que gobiernan y los socios de los que gobiernan. Es una solución para un grupito así. Y yo les digo, ellos hablan, miren el lenguaje cómo lo imponen, conflicto de intereses. Perdón. Si hay un tipo que era directivo o dueño de una empresa, que le dan un ministerio, y cuando uno ve después cómo le va a su empresa, cómo le va a su sector, y ve que se está llenando de guita, eso no es un problema de conflicto de intereses, eso se llama choreo y corrupción, acá y en cualquier lado del mundo. Beneficiarse a uno. Hablemos. Bueno, entonces, lo que quiero decir, para sintetizar, es que hay que ir a hablar. Yo sé que no muchos nos votaron, ¿no? Yo sé que no les simpatizamos, sé que traen todo esto, pero que les expliquen por qué tuvieron que abrir las importaciones, qué único camino había para abrir todas las importaciones, qué único camino había para armar la bicicleta financiera, qué único camino había para dejar entrar y salir capitales como si fuera una puerta giratoria. Es un programa económico que perjudica a millones muchísimo, pero beneficia como nunca a grupitos así de chiquitos.
Yo decía antes, la revolución de la alegría no llegó, pero a Paul Singer sí le llegó la revolución de la alegría, a la Shell sí le llegó la revolución de la alegría, a JP Morgan sí le llegó la revolución de la alegría. Miren ustedes que hablaba en televisión, pero era un mensaje teledirigido. Y cambió el discurso. Háganle acordar por qué votaron a Macri. Y pregúntenle si les hablaron de esa pesada herencia en las elecciones. Y si esto no les hace acordar a ese que decía que si decía lo que voy a hacer, no me iban a votar. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que le estamos mal pero vamos bien. Esto de está la luz al final del túnel, lo peor ya pasó. No es lo mismo. El segundo semestre, los brotes verdes. ¿Cuánto verso se tiene que bancar la gente para darse cuenta de que la están estafando? Y qué necios, qué tontos tenemos que ser nosotros para, en lugar de ir a ayudar, de poner el hombro, de hablar y de explicar, vamos a decir, no, son los culpables, yo con eso. Ese es el recurso de ellos. Lo digo sinceramente. Eso es lo que nos quieren inculcar. Hay que hablar con todos los comerciantes de este país. Hay que hablar con todos los chacareros de esta región y preguntarle qué le prometieron, qué le dieron, qué le dijeron después y cómo están hoy y cómo estaban antes. Hay que hacerlo. Porque si no, compañeros y compañeras, porque esta es época de hablar de esto, pero se acercan las elecciones. Ahora, antes de ir a eso, quería hablar un poquito de 2017, porque hoy me dijo alguien, bueno, pero en 2017 volvieron a ganar. Pasaron del marketing electoral al marketing económico, pero un marketing a crédito. ¿Saben qué pasó en 2017? Venían mal. Ellos habían hecho su campaña de mediático-judicial para convencer a todo el mundo de que nosotros éramos todos chorros, que era un desastre. Nosotros en general. Y entonces pensaban que en el terreno político habían erradicado completamente a su oposición. Y que ahora les quedaba elegir, diseñar y armar con plastilina quiénes iban a ser sus dirigentes opositores. Quisieron construir una oposición. Una oposición, ¿cómo la llaman? Responsable, sí, una oposición responsable. Que diera gobernabilidad. A mí me gusta esa palabra, pero yo estoy de acuerdo que hay una oposición responsable. Responsable del endeudamiento, porque le votó todo. Responsable de las caídas salariales, del tarifazo. ¿Y saben qué sorpresa tuvieron? Que se acercaba la elección, pensaban que el laburo estaba hecho, es decir, que sí, que no les iba muy bien en la economía, pero que el mejor candidato iba a ser el que ellos eligieran, el que querían. Que les doy una clave. Esa oposición que quieren construir, que quieren armar, una oposición de diseño, esa oposición es una oposición que le puede cuestionar cualquier cosa, menos el programa económico. Quieren ser un gobierno neoliberal y quieren tener una oposición neoliberal. Bueno, acá estamos los que no somos neoliberales. Esa es la oposición. Y hicieron las encuestas y se encontraron que la que iba primero en las encuestas se llamaba Cristina Fernández de Kirchner. Un poquito de pena porque habían puesto mucha guita para que eso no fuera así. Habían hecho todo, bueno, les salió mal. Les salió mal. Estaban por perder la provincia de Buenos Aires con Cristina. Y ahí entonces, claro, pero ahí fíjense, ¿por qué? Porque el sistema, el modelo económico empezaba a tener sus excluidos, empezaba a tener sus víctimas, empezaba a tener aquellos que se despertaban. Y entonces ahí adoptaron un plan de emergencia, que fue poner guita.
del marketing electoral, del marketing político, al marketing económico. Y lo llamo marketing porque a nosotros nos pasó, cuando yo era ministro hubo una devaluación 2014, que se iba a ir a precio. Bueno, ¿qué hicimos? Capa y espada. Yo no me hice ningún amigo, me junté con los del supermercado, dije no pueden aumentar así, me junté. Es más, los bancos dijeron se acabaron las 12 cuotas sin interés. ¿Se acuerdan? 2014. Era algo que había surgido medio espontáneamente con el crecimiento económico. Yo le dije, bueno, está bien. ¿Saben qué? Lo vamos a hacer nosotros. Se llama Hora 12 y fue el programa de 12 cuotas sin interés. Se reactivó. Después vimos que caían las jubilaciones por debajo de lo que podía ser la inflación. Cristina dio un aumento de emergencia, ¿se acuerdan? Estos ante el mismo cuadro no dieron un aumento, dieron un crédito. Se ve que son banqueros todos estos, ¿no? Aumento olvidante, pero te la presto, después me la tenés que devolver, entonces tu sueldo va a ser malo menos la cuota del crédito. Y lo hicieron con 3 millones de personas acá, Al 24%. Sí, un desastre, pero fíjense, porque ellos estaban con el discurso de lo peor ya pasó y te aparecen 15 lucas en la cuenta, ese mes o esos 2 meses andá mejor y decís, bueno, y empezaron a decir, es el primer mes de los próximos 20 años. No duró 15 días, ¿no? Pues llegan las elecciones y ya vino el naftazo, ya vino el aumentazo. Por eso digo, de nuevo, hicieron una estafa en el 15 y otra en el 17, distinta porque ahí ya era el gobierno. Fueron muchas, fueron muchas, pero duraron un suspiro. Era para ganar las elecciones. Crédito a los jubilados, crédito a los que cobran la asignación, pequeña obra, por todos lados. Suspendieron los tarifazos. Suspendieron los tarifazos, postergaron los aumentos para después de las elecciones. ¿Me acuerdo? Claro. No, el fútbol, gratis hasta las elecciones. ¿Cómo es lo del primero te lo regalo? Y el segundo te lo vendo. Llegaron las elecciones, no aguantaron, pero hay muchas cosas más, Hay muchas cosas más, claro. Cuando te devolvían de la compra, pusieron una fortuna, deben haber fundido el Banco Provincia para ganar la elección. Pero de nuevo, para el que se creyó que llegó de nuevo, que ahora sí todas las medidas habían sido un sacrificio, ajustarse el cinturón, hay varias frases célebres. Hay que pasar el invierno, ¿no, Cuto? Hay varias frases célebres de estos planes económicos. No es la primera vez que hacen esto, Varias veces lo dijeron. Pero después llegó la elección y volvió el invierno. Terminó la elección y volvió el invierno, Volvió el invierno. Esa noche aumentaron la nafta. No pudieron esperar, ni estaban calentitas las urnas, que ya aumentaron la nafta, vinieron los tarifazos. Y Macri ahí se juntó con los empresarios, los gobernadores y le dijo, ahora, ¿saben qué? Ya me votaron, ahora les voy a bajar el salario, reforma laboral. Voy a bajar las jubilaciones, reforma previsional. Voy a bajarle el impuesto a ustedes que están acá, reforma tributaria. O sea que, hecha la estafa, hecha la trampa. Y ahí vino, terminó la elección y volvieron de nuevo. Bueno, pero me parece que algunos se despertaron. Porque en la reforma previsional, la cosa venía... Bueno, en la reforma laboral, Macri consiguió lo que a nosotros nos había costado tanto, unir a la CTA, unir parte de las... Bueno, ahí estaba, ¿no? Ahí estaba. No, bien por los compañeros, bien por los compañeros. Un poquito más necesitamos, ¿no? Un poquito más rápido, un poquito más fuerte, de algunos que están perezosos todavía, pero ahí está bien, está bien. Ya, y porque sí, porque esto es un programa económico que para la clase trabajadora significa desgracia, no alegría. Significa eso, y va a ser así. Por eso quiero decir que terminada la elección de 2017, ¿se acuerdan? Que decían, bueno, ahora tenemos Macri hasta 2094, ¿no? No sé, ni hice la cuenta, pero ya está ganada que la reelección, y después de la reelección tienen que ver, porque gana cualquiera. Bueno, claro,
Claro, el segundo gobierno de Antonia. Miren cómo cambió el clima, porque no se puede estafar de esta manera a la gente, no se puede mentir de esta manera. Pero ojo, ojo que esto puede generar en muchos escepticismo, decepción, ese que se vayan todos, ¿no? Porque no nos creían a nosotros, lo votaron a Macri. Por eso digo que este es un momento importante, porque la estafa se está notando, pero eso no quiere decir que te des cuenta que te estafaron, que entiendan por qué, quiénes, para qué. O sea que de la estafa, ¿saben qué tiene que surgir? La conciencia. Tiene que surgir la comprensión. Tiene que surgir de nuevo la unidad. Yo quiero que haya una unidad. Cuando hablan de unidad, a mí me interesa que de esta salgamos con unidad. Una unidad que empieza abajo, que empieza a reconstruir eso que trataron de romper, que son los vínculos de solidaridad entre los vecinos. Cuando se pelean las familias, cuando se pelean los vecinos, cuando se pelean los compañeros, en un curso, cuando se pelean, nosotros estamos contentos porque se discuta política, pero no nos queremos pelear con nadie. Festejan ellos. La grieta es un invento de ellos. La grieta es una pared que quieren poner entre nosotros y el resto de la sociedad. Nos quieren aislar, eso es la grieta, no se confundan. Eso es la grieta. Nosotros no odiamos, ni estamos fanatizados, ni estamos cerrados. Hay que volver a hablar con todos, porque lo que estamos buscando, y vuelvo a esto, es la unidad. Y quería hacerle unos comentarios sobre la cuestión de la unidad. Yo hablaría de dos unidades. La primera unidad, y la que creo que es central, sobre todo de acá a fin de año, porque todos dicen, bueno, hay que armar las listas, hay que armar una fuerza, todo eso bien. Pero la primera unidad no es la unidad de los dirigentes. La primera unidad es la unidad de los argentinos. La primera unidad es la unidad de los trabajadores. La primera unidad es la unidad de los estudiantes. La primera unidad es la unidad de los jubilados. La primera unidad es la unidad de los trabajadores con los estudiantes, con los jubilados, con los maestros. Esa es la unidad que tenemos que conseguir. Esa es la que es indestructible. Después con los dirigentes puede pasar cualquier cosa, harán una cosa o la otra, pero ¿saben qué? Si nosotros contribuimos a construir la unidad en la base, la unidad en nuestro pueblo, la otra va a venir sola. Porque entonces ahí va a quedar muy claro que quede la unidad exclusivamente para armar una boleta que puede ganar una elección. Yo digo, hay muchos que quieren ser presidente. Hay muchos, no todos, pero ya hemos escuchado. Hay algunos que quieren ser presidente con los votos de Cristina. Está bien, pero esa unidad tiene que ser una unidad, primero hay que ver para qué, y después dónde. Y yo les digo, ¿dónde primero? ¿Dónde va a ser esa unidad? En la calle, y no en 2019 en una boleta electoral. Ahora, hoy en la calle, acompañando la lucha de los millones de argentinos que han sido víctimas de la política de Macri. Igual, en esa unidad no nos trafiquen a quienes piensan más parecido a Macri que a nosotros. Porque tiene que ser una unidad para, primero que nada, ponerle freno al neoliberalismo en la Argentina. Primero ponerle freno. O sea, ¿qué quiero decir? Yo también pienso que hay 2019, pero ahora estoy trabajando para que haya 2018. Tenemos que armar un 2018 de lucha. Tenemos que armar un 2018 de unidad, de la calle, con todo. Están invitados todos los dirigentes. Todos los dirigentes. Tenemos que estar todos juntos, pero tiene que ser una unidad para derrotar al neoliberalismo, y tiene que ser una unidad
para instalar a los compañeros que mejor representen ese ansia, esa voluntad de quienes trabajen para resistir a este gobierno, que es una necesidad de instalar de nuevo un proyecto nacional, popular y democrático, porque si no, no es una cuestión funcional. Capaz que se gana la elección, pero después ¿cómo gobernamos? O sea que tiene que haber una unidad de concepción, tiene que haber unidad de acción, tiene que haber unidad de concepción. Por eso, compañeros y compañeras, yo vine hoy acá para que cada uno de ustedes se convierta en un militante de la unidad, para que no le cierren la puerta a nadie, pero que nos inviten a acompañarnos en la lucha, a acompañarnos en la resistencia, a acompañarnos a trabajar, porque la Argentina se va a tener de nuevo. Por acá,